Bueno, conmigo Julio Linares Franco, abogado, pero también historiador. O historiador, la verdad que con un Digamos libro... que abogado que le gusta la historia. Exacto. Pero sobre todo, Julio, con un libro que, ¿sabes?, vuelve a traer Al debate. al debate lo que llaman la leyenda, lo que Gastasoro llama la leyenda blanca, que realmente nuestros próceres eran gente bien intencionada, que quisieron hacer o separar a Panamá de Colombia, bueno, que les tocó tomar el trago de cicuta del tratado Jaibuno Varela. Exacto. Acordémonos que la independencia panameña de Colombia genera diversos intereses coincidentes. Uno, los Estados Unidos y su destino manifiesto, el imperialismo rampante de Teddy Roosevelt. Dos, los franceses con el objeto de recuperar los dineros por la quebrada compañía francesa y los famosos 40 millones. Y tres, el deseo de los panameños, de los próceres panameños, en ser un Estado independiente. Y todo esto crea alrededor de la separación panameña de Colombia una especie de leyenda negra, digamos así. ¿Por qué? Porque en ese momento no hubo héroes. La independencia panameña no genera héroes, no hubo derramamiento de sangre. Todos queremos ver hechos heroicos. Y eso no se dio en virtud, repito, de estas circunstancias. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, tampoco Cuba tuvo héroes, pero siempre tuvo el apostolado de José Martí como gran, y los Mambíes como, ¿sabes?, el símbolo de la intención de separarse de España, de la última colonia en el Caribe. ¿Por qué en Panamá no hay un apóstol como el caso Martí? Tal vez ahí tiene que ver mucho el sentimiento nacionalista de los panameños. Tal vez el cubano está un poquito más avanzado en eso. Y podemos entrar en el hecho, por ejemplo, ¿qué es lo que es el nacionalismo? Yo creo que el nacionalismo es la actitud de amor y de cariño a la patria. Y nosotros tenemos que estar pendientes de que, independientemente de lo feo, lo malo o lo bueno que genera un movimiento de secesión, al final es importante ver cuál fue la conclusión. Panamá, el 3 de noviembre de 1903, se crea como Estado independiente, entra dentro de los países regulados por el derecho internacional público, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Panamá venía con un concepto de nación desde mucho antes. Claro. Porque la nación digamos que la nación es el conjunto de ideales que hay en un pueblo donde hay intereses comunes: el idioma, la etnia, la cultura, la memoria histórica y política. Pero la nación es un término eminentemente sociológico, a diferencia del Estado, que es una creación del derecho. Y toda nación que viene perfeccionándose como tal puede degenerar en un Estado si se cumplen ciertos elementos, como son una población determinada, una heterogeneidad, una homogeneidad, un territorio determinado, y eso es importante destacarlo. Porque, Julio, siempre que nosotros tocamos, por ejemplo, dentro de muy pocos días se cumple la fecha del 18 de noviembre, tal vez uno de los días más negros de la historia de Panamá. Y sigue estando sobre ese halo de misterio, es decir, ¿realmente estos próceres hicieron lo suficiente para que el tratado Jaibuno Varela no fuera tan pesado, una carga tan pesada, y tal vez la razón de ser del Estado durante todo el siglo XX? Antes que nada, el 18 de noviembre genera dos fechas importantes. Una negativa, como la que acabas de mencionar, y otra positiva, porque el 18 de noviembre de 1840 fue el tercer movimiento de emancipación de España, liderado por el general Tomás Herrera. Y en ese tercer movimiento se crea la primera constitución panameña. Muchos consideran ese movimiento como la creación de la primera república. Y esa república duró poco más de un año. Se creó el Estado Libre del Istmo, creado a nivel de esa constitución. Nada más hacía esa acotación porque eso fue un 18 de noviembre. Sin embargo, a lo mejor lo que tenemos más en la mente es la firma del funesto tratado Jaibuno Varela. Y recordemos las circunstancias. Obviamente, yo me imagino que por la presión del momento, ¿a quienes tienen que enviar de representante panameño? A un francés,
que no le interesaba para nada Sí. el Estado panameño. Él lo que quería era cobrar lo que había perdido la compañía francesa en la Pero construcción digo, esa fallida. hace poco Juan David Morgan junto con Neco Endara hacen un libro, el Juicio. Y la verdad es que una figura realmente extraña, Philippe Bruno Varila, Sí, lo que- héroe después en la Primera Guerra Mundial. Es decir, ya un hombre anciano que va al Sí, lo que campo de sucede, batalla. hay panameños, y yo respeto esa opinión, que están de alguna manera elevando, después de tantos años, la figura de Philippe Bruno Varila, diciendo que gracias a él, de alguna manera, logramos la independencia. Bruno Varila fue un factor Sí. de muchos, como el deseo de los panameños. La conjura fue un factor. Es más, hay quienes hablan de especuladores de Wall Street. A lo mejor hubo especuladores, pero ese tema de la especulación se dio en Estados Unidos. Sí, no acá. Los próceres no tuvieron absolutamente nada que ver, porque mientras se aprobaba la ley Spooner en 1902, que es la que aprueba la ruta panameña, los próceres estaban enfrentados en Panamá unos contra otros en la guerra de los 1000 días. O sea que son dos cosas muy diferentes. ¿Crees que tal vez el proceso del 68 ha sido el que ha nublado un poco lo que ocurrió el 3 de noviembre? Es posible, por una razón muy sencilla. El proceso de 1968 a lo mejor trató de justificarse a raíz de los errores cometidos por las administraciones anteriores, sobre todo en el tema de las irregularidades electorales, que siempre las hubo. Eso no quiere decir que todos los presidentes del 68, ni siquiera la mayoría, fueron productos del fraude. Entonces, ese hecho le hace mucho daño al movimiento independentista. Pero, sin embargo, cuando vemos el tema de la dictadura, vemos que ¿cuántos presidentes en la dictadura fueron legítimos? Ninguno. Ninguno. Porque yo lo que tengo miedo es que tú eres hijo de un gran nacionalista y un hombre que escribió tal vez las páginas más importantes en la segunda mitad del siglo XX referente al nacionalismo panameño, que incluso le toca tal vez una coyuntura difícil, tanto como ministro de Hacienda de Chiari como ministro de Relaciones Exteriores de Guillermo Endara. La siembra de banderas, la Operación Soberanía de 1958-1959, en medio de la Guerra Fría, ese emporio que yo creo que es muy poco imaginable por las generaciones actuales, lo que era la zona del canal. Sí, obviamente, yo te puedo dar un breve pantallazo porque yo no había nacido en el 59. Mi padre, Julio Linares, fue uno de los líderes que junto con Aquilino Boyd y Ernesto Castillero Pimentel y su padre, Ernesto Castillero era el historiador, lideran lo que es la siembra de banderas. Y es cierto, en ese momento era una política dura de parte de Estados Unidos. Ni siquiera se había firmado el acuerdo Chiari-Kennedy del enarbolamiento de la bandera, que es lo que lleva a los próceres del 9 de enero a que se ejecute esa obligación. Así que sí es importante destacar, incluso mi padre le tocó ser ministro de Estado el 9 de enero del 64 y obviamente le toca asumir tal vez en las circunstancias más difíciles, después de 1903, la Cancillería, luego de vivir una invasión. Así que son elementos importantes. Yo te agradezco que tú seas tan loable con la figura del doctor Julio Linares y en verdad me llena de emoción eso. Hombre, Julito, como siempre, un placer tenerte aquí. Yo creo que vamos a seguir descifrando la historia más adelante.